Hola, vamos a trabajar textos en Corel. La herramienta texto es la que se denomina con la letra A. Si hacemos clic podemos tener o podemos realizar dos formas de textos. Haciendo clic en la hoja y escribimos, tenemos lo que se denomina texto artístico, que la mayoría de los trabajos en los cuales querramos hacer un logo o un texto o tengamos que tratar el texto, lo vamos a hacer con el texto artístico. Y si queremos escribir un párrafo de texto, vamos a hacer texto en párrafo. El texto en párrafo tenemos que hacer clic y arrastrar y hacemos un cuadro de textos en los cuales podemos escribir, podemos pegar un texto ya copiado. ¿Sí? Bien. Ese texto en formato o en texto en párrafo podemos tener distintos tipos de párrafos. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a trabajar texto artístico. El texto artístico, recuerden, clic, suelto. Me aparecen los 8 manejadores igual que la herramienta de figuras. Desde los extremos puedo ampliar o reducir, estirar o encoger. Bien, ¿qué ventaja tengo con el texto artístico? Que lo puedo manipular como cualquier objeto, le puedo dar color, le puedo dar un contorno, ¿sí? Sigue siendo texto. Recuerden que en el diseño mucho es visual, entonces yo puedo trabajarlo en forma visual. Tamaño, color. Bien. Ahora, al texto no solamente lo puedo trabajar de esta forma, sino que también, fíjense en la barra de propiedades, puedo elegir el texto. Si yo cambio la hoja de posición, me lo va a ir mostrando cómo va a quedar el texto en la realidad. Bien, se aprecia mejor, ¿verdad? Voy eligiendo la tipografía y la voy viendo cómo quedaría. Es una forma de elegir texto. De las tipografías ya cargadas. Si quisiera alguna tipografía en especial, lo que tengo que hacer es cargarla. ¿Cómo cargaríamos una tipografía? Pues es sencillo cargar una tipografía. Para cargar una tipografía en Corel tengo que descargar la tipografía, pegar el archivo fuentes en la carpeta font de Windows y automáticamente queda habilitada para trabajarla en Corel o en cualquier programa que quiera trabajar. Bien, el texto, como está, se sigue comportando como un texto, pero si yo quisiera trabajarlo ese texto, tengo que transformarlo a dibujo. ¿Cómo lo transformo a dibujo? Con el convertir a curvas, que lo puedo hacer desde organizar convertir a curvas o con el control C del teclado. Perdón, control Q del teclado. ¿Qué significa convertir a curva? Con la herramienta forma, fíjense, ya hemos trabajado con la herramienta forma, nos da
las curvas y los manejadores de esas curvas. Se puede manipular la tipografía. Es un... Bien. Si ese dibujo, esa tipografía ya se convirtió en dibujo, no se puede volver a transformar en tipografía. Si yo quiero insertar el cursor para escribir, no me lo deja hacer porque ya es un dibujo y no una tipografía. Bien, ¿qué ventaja tengo aquí? La ventaja es trabajar como una gráfica, como un dibujo. Otra ventaja, si yo llevo un archivo Corel a imprimir y lo uso o lo abro en una computadora en la cual no está cargada esa tipografía, si no estuviese convertida a curvas, si no fuese un dibujo, no la podría ver, sino que me cambiaría de tipografía. Esas son las ventajas de convertir a curva una tipografía. Bien, esto es todo con respecto al texto artístico. ¿Qué otra cosa se puede hacer con el texto? Por ejemplo, que el texto vaya a través de un trayecto. Se escribe la palabra o un texto. Se hace el trayecto. Se seleccionan las dos cosas. O simplemente se selecciona el texto, se va al menú texto y se pone que se adapte el texto al trayecto. Acá me pide cuál es el trayecto, entonces yo lo coloco donde quiero. Bien, una vez que lo hice, le di la forma que quiero, abro los caracteres, los cierro. Aquí en la barra de propiedades aparece en la forma que asienta los caracteres en la curva o en la línea. También puedo manipular en la posición, puedo manipular la distancia, en números lo puedo reflejar hacia arriba o hacia abajo, y también lo puedo hacer en forma manual. Como se aprecia en el formato celeste. Bien, de esa forma puedo hacer que un texto vaya a través de un trayecto. Si no quisiese que se vea el trayecto, lo que tengo que hacer es ir a organizar, separar el texto, me queda la línea por un lado, el texto por otro, y a la línea la puedo suprimir. Entonces el texto me queda con el formato que yo quiero. Cualquier trayecto, sí, cualquier trayecto. Por ejemplo, voy a usar una misma letra como trayecto. Una letra, la voy a convertir a curvas. Voy a escribir una palabra.
Voy a texto, adaptar el texto a trayecto. ¿Cuál trayecto? Este que tengo aquí. ¿En qué posición? Y en la posición que quiera. A la distancia que quiera. Hacia adentro. Y el texto puede recorrer cualquier trayecto. El trayecto que yo le marque. Bien. El texto puede ser relleno como cualquier objeto. Con el color que yo quiera, recuerden, con degradados, con una textura, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si quiero trabajar el texto artístico con colores diferentes o con letras diferentes? Voy a duplicar el texto, voy a usar otra tipografía, convierto a curva, siempre que quiero modificar algo lo voy a convertir a curva para que deje de ser texto. Está todo agrupado, voy a separar las curvas, fíjense que me aparecen los ojos negros, es porque se ha descombinado la letra, perdón. Acá también voy a separar, por ejemplo, voy a eliminar esa E, voy a poner esta otra E de un color celeste, la voy a combinar para que me aparezca el ojo, a esta letra la voy a poner amarilla, verde, azul. A la O también la voy a combinar y aquí puedo trabajar el texto como gráfico y puedo hacer combinaciones de letras, hacer combinaciones de colores. Puedo modificar sus nodos y puedo modificar su aspecto. Bien.